Ok. Buenos días a todos los presentes, siendo el día y la hora señalados para la celebración de esta audiencia preliminar, se le cede el uso de la palabra al señor secretario adjunto de ese despacho para efectos de verificar la presencia de las partes. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, eh, partes convocadas y público que nos acompaña el día de hoy, 10 de julio del 2026, a las 10 horas, día y hora señaladas para la siguiente audiencia. Se encuentran por parte del Ministerio Público Junior Bustillo Pineda y por parte de la defensa el abogado José Ariel Pineda, en representación del señor Pedro Silva, quien está hoy sometido a un proceso por suponerlo responsable del delito de lesiones en perjuicio de Juan Ramos. Se le pide el absoluto silencio y respeto para que la audiencia se celebre en manera adecuada. Tiene la palabra, señor juez. Muchas gracias. Una vez que el secretario de este despacho ha verificado a las partes, damos inicio a la audiencia preliminar en el proceso que se instruye contra el señor Pedro Andrés Silva Flores por suponerlo responsable del delito de lesiones establecido en el artículo 199 del Código Penal vigente en perjuicio del señor Juan Antonio Ramos Ramírez. Se declara abierta la audiencia y asimismo se le cede la palabra al Ministerio Público a efectos de que formalice su acusación. Tiene la palabra, Ministerio Público. Con la venia de su señoría, compadezco en mi condición de agente del Tribunal del Ministerio Público, plenamente facultado y legitimado por el artículo 80 de la Constitución de la República para ejercer de la acción penal pública, de conformidad con el artículo 300 del Código Procesal Penal y habiéndose agotado el plazo de investigación derivado del auto de formal procesamiento dictado en la audiencia inicial, compadezco formalmente con el objeto de formalizar de manera acusatoria el requerimiento fiscal presentado en contra del ciudadano Pedro Andrés Silva. Su señoría, la acusación de este órgano se fundamenta rigurosamente en las siguientes circunstancias de modo, lugar y fecha. El antecedente del día del 27, sábado 27 de junio del 2026, aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, la víctima Juan Ramos y el imputado Pedro Silva sostuvieron un altercado verbal dentro de una discoteca en Tegucigalpa por la ocupación de una mesa, interviniendo el personal de seguridad ese día. La agresión ese mismo día, a eso de las 5:30 horas de la mañana, cuando el señor Juan Antonio Ramírez salía del establecimiento hacia su domicilio, fue interceptado en la vía pública por el imputado Pedro Andrés Silva, quien tras preferir insultos lo empujó violentamente al suelo. Aprovechando de ese estado de indefensión, el imputado extrajo una navaja y le asentó 5 heridas punzocortantes en la región del abdomen, dándose a la fuga. El hecho fue presenciado por el testigo del señor Anderson, que auxilió a la víctima. La conducta del encausado encaja plenamente de forma típica de lo impuesto y descrito en el artículo 99 del Código Penal. Concurrió el elemento objetivo y subjetivo, siendo de este de manera dolosa. Injustifica que en este contraviene la norma penal y además Pedro Silva no se encontraba en ningún amparo de ningún eximen de responsabilidad penal y culpable ya era plenamente considerado en su actuar del día de la custodia del delito, cumpliendo con el juicio de reproche. Por tal razón, se acredita a la concurrencia el delito de lesión en el título de autor directo, en el artículo 199, relacionado en el artículo 25 del Código Penal vigente, debiendo interponer la pena de 1 a 4 años de prisión para fundamentar con probabilidad objetiva del paso siguiente, fase procesal,
contamos con los elementos probatorios. Uno, la prueba testimonial de la declaración del imputado, del señor Anderson, según las reglas de valorar en el artículo 125 del Código Procesal Penal. Dos, documento de reconocimiento de medicina forense, de la Dirección Médica Forense, el valor probatorio y confiable en el artículo 121 del Código Penal que acredita científicamente los 5 heridas del riesgo vital provocado. De la investigación realizada se rescata aspectos relevantes como ser el cuchillo utilizado, fotografías de las heridas y la descripción física que encaja perfectamente en el imputado y testimonio del señor Anderson. Con base a los artículos 172 y 173, numeral 1 del Código Procesal Penal, solicitamos que de manera que se mantenga la medida de prisión preventiva en contra del imputado Pedro Andrés Silva. Esta medida es idónea y proporcional, puesto que, conforme al artículo 178 del mismo cuerpo legal, persiste el elemento de peligro y obstaculización. La extrema violencia y la conducta de la víctima del acecho demostrado por el imputado representa un riesgo inminente de la seguridad física de la víctima y de los testigos. Asimismo, al ser desestimado su arraigo familiar, ya que no acredita con escritura pública su domicilio y constancia laboral válida en audiencia previa, concurre el peligro de fuga contemplado en el artículo 177. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Habiendo escuchado a la representación del Ministerio Público, se le otorga la palabra a la defensa a efectos de que pueda establecer lo que considere pertinente. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa comparece en tiempo y forma para contestar los cargos formulados por el Ministerio Público en contra de mi representado, el señor Pedro Andrés Silva Flores. Rechazamos por completo la acusación de la Fiscalía, ya que no estamos de acuerdo con la forma en que narran los hechos ni con la interpretación que le están dando al caso. Sostenemos firmemente ante usted que mi representado nunca actuó con la intención de causar un daño grave por el simple hecho de agredir. Lo que realmente sucedió en ese día fue una pelea mutua que comenzó adentro del establecimiento por culpa de las provocaciones y los insultos del propio señor Juan Antonio Ramos Ramírez. Mi representado lo único que hizo afuera del local fue reaccionar para defender su propia integridad física ante los ataques de la supuesta víctima. La fiscalía no ha podido demostrar con claridad cómo se dio realmente la pelea, ni tampoco ha logrado desmentir que mi defendido actuó en legítima defensa. Llevar este caso a un juicio oral y público con tantas dudas y sin pruebas claras de que él fue el agresor principal es algo totalmente exagerado. Por lo tanto, le solicitamos formalmente que, al momento de resolver, su señoría apoye la postura de esta defensa, no eleve este caso a juicio y en su lugar dicte un sobreseimiento a favor de mi representante para terminar con este proceso. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias a ambas partes procesales. En atención a los artículos 301 y 302 del Código Procesal Penal, se tiene por formalizada la acusación por parte del Ministerio Público y por contestados los cargos por parte de la defensa. Y se citan a las partes para el día jueves 16 de julio del año 2026 a las 9 a.m. a efectos de escuchar la resolución, si es procedente o no, decretar el auto de apertura a juicio y quedando las partes notificadas en el estrado, firmando el acta junto al juez y secretario del despacho que da fe de lo actuado. Muchas gracias.